4.500 millones de euros. Eso es lo que robó una mujer en 3 años, utilizando una tecnología que no existía. ¿Crees que los esquemas piramidales están obsoletos? En absoluto. No solo han evolucionado, se han vuelto indestructibles. Mi nombre es Mr. Dark Web y hoy voy a hablarles de una investigación que me hizo replantearme todo lo que sabía sobre las estafas financieras. En el año 2023, en las noticias de CoinDesk había una nota interesante. La reina de la criptodivisa búlgara sigue huida. Se trataba de una tal Ruja Ignatova y del proyecto OneCoin. El nombre no decía nada, pero me llamó la atención la cifra del daño. Más de 4.000 millones de euros. Empecé a investigar. Lo primero que hice fueron los archivos. La Wayback Machine mostró que el sitio web de OneCoin parecía un típico intercambio de criptodivisas. Pero cuanto más profundizaba en los documentos judiciales del FBI, más claro lo veía. Esta criptodivisa nunca había existido. Los documentos del Distrito Sur de Nueva York eran de dominio público. Leí la acusación. La estafa se extendió de 2014 a 2017. Las víctimas compraban paquetes educativos por los que recibían fichas OneCoin. Fichas que no se podían cambiar, vender ni utilizar en ningún otro sitio. ¿Genio? Sí. Pero lo que más me sorprendió es que no era excepcional. Empecé a buscar casos similares. Finico. 7.000 millones de rublos en daños y perjuicios. S-Group en Ucrania. Decenas de miles de víctimas. Forsage. 300 millones de dólares en todo el mundo. Y eso es solo lo que apareció en las noticias. A las 3 de la madrugada, hojeando los informes de la SEC y leyendo los archivos de Bitcoin Talk, me di cuenta de que no estaba ante una serie de estafas individuales. Se trataba de una evolución, un nuevo tipo de depredador financiero que había aprendido a utilizar la tecnología de tal forma que las propias víctimas se convertían en sus protectores. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo se ha convertido en una amenaza digital mundial? ¿Un plan inventado hace un siglo en Boston por un inmigrante italiano? Para entenderlo, tuve que remontarme a los inicios de las estafas piramidales. Charles Ponzi y sus cupones postales. Porque solo después de estudiar toda la cadena de la evolución, pude entender lo principal. ¿Qué es exactamente lo que hizo que las pirámides modernas fueran prácticamente invulnerables? ¿Y quién está detrás de la ola de nuevos planes que está golpeando el mundo en este momento? Como ya he dicho, para entender esto, tenemos que volver al principio. Tenemos que entender quién era el famoso Charles Ponzi y, lo que es más importante, por qué se convirtió en una personalidad famosa en todo el mundo Boston. 1919. Una pequeña oficina en School Street, número 27. Un cartel en la puerta dice Securities Exchange Company. Dentro hay un inmigrante italiano llamado Charles Ponzi y una idea que cambiaría para siempre el mundo del fraude financiero. Mientras hojeaba los archivos del Boston Globe en la biblioteca digital, me encontré con un artículo del 27 de julio de 1920. El titular era Ponzi promete $1.500 por cada 1.000 en 90 días. El periodista escribía con indisimulado escepticismo. Y tenía razón. Ponzi prometió un beneficio del 50% en 45 días. Supuestamente ganaba dinero con el arbitraje de cupones postales internacionales. Los compraba baratos en Italia y los vendía caros en Estados Unidos. Sobre el papel, el plan parecía legítimo. En realidad, los cupones postales por esas cantidades simplemente no existían. Pero esto es lo que me quedó grabado de los informes policiales. Ponzi era un genio del marketing. No solo prometía beneficios,
sino que creaba revuelo. Realmente pagó a sus primeros inversores el interés que prometió. Ellos se lo contaron a sus amigos. Los amigos se lo contaron a sus amigos. Y así sucesivamente en la cadena. En 7 meses se formaron colas. La gente no solo traía sus ahorros, sino que también hipotecaba sus casas y vendía sus propiedades. En su punto álgido, hasta 1000 personas al día acudían al esquema Ponzi. 30.000 inversores, 40 millones de dólares, más de 500 millones en dinero de hoy. El plan se vino abajo en una semana. Un periodista hizo una pregunta sencilla. ¿Cuántos cupones postales se necesitan para obtener semejante beneficio? Resultó que eran más de los que existían en todo el mundo. Cuando leí esos archivos, lo que me sorprendió no fue el engaño de Ponzi. Lo que me sorprendió fue lo rápido que se propagó su esquema. Sin internet, sin medios de comunicación social, solo de boca en boca. Y aún así, en pocos meses, todo Boston sabía de él. Ponzi fue esencialmente la primera persona en el mundo en crear un esquema piramidal y en definir la expresión. Pero lo más interesante es que estableció 3 principios que siguen funcionando hoy en día. La primera es la promesa de superbeneficios con una explicación plausible. El segundo es el pago efectivo a los primeros inversores para generar confianza. La tercera es utilizar la codicia y la presión social para crecer exponencialmente. Pero, ¿por qué estos principios, inventados hace un siglo, funcionan aún mejor hoy? Indagando en los expedientes del caso Ponzi, en los archivos de la Oficina Nacional de EEU, encontré algo interesante. En una declaración a la investigación, dijo: si tuviera una forma de contactar instantáneamente con millones de personas de todo el mundo, sería más rico que cualquier rey. Ponzi soñaba con lo que los defraudadores modernos han tenido desde su nacimiento: una red mundial capaz de hacer llegar un mensaje a miles de millones de personas en cuestión de segundos. Pero entre el esquema Ponzi y la criptodivisa Roche hubo otra importante etapa de evolución. Una etapa que mostró cómo el caos político y la crisis económica pueden convertir esquemas primitivos en un desastre nacional. Y ocurrió en la Rusia de los años 90. El nombre de Sergei Mavrodi se convirtió en sinónimo de la mayor estafa piramidal de la historia de la humanidad. Recordemos la historia de Mavrodi y su mundialmente famosa empresa, We Can Do Much, abreviado MMM, Moscú, febrero de 1994. Todos los canales de televisión emiten un anuncio. Cada acción de MMM le reportará $200 de ingresos al mes. La película muestra a una familia rusa normal y corriente que compra un coche con el dinero de las acciones de MMM. Estudiando los materiales de investigación del Kommersant de aquellos años, me di cuenta. Sergei Mavrodi había convertido un esquema Ponzi en un desastre nacional. Y lo hizo utilizando 3 factores que el estafador italiano no tenía. El primero es la televisión. A diferencia de Ponzi, que tenía que confiar en el boca a boca, Mavrodi tenía la capacidad de llegar a millones de espectadores al instante. Los anuncios de MMM se emitían 20 veces al día en todos los canales centrales. El presupuesto publicitario ascendió a $15 millones solo en los primeros meses. El segundo es el caos político. Año 1993. El tiroteo de la Casa Blanca en Moscú. Colapso económico. La gente perdió la fe en el Estado, en los bancos, en el rublo. Con este telón de fondo, MMM parecía una salvación. El Estado nos ha engañado. Los bancos están en quiebra, pero Mavrodi paga. Era el razonamiento de millones de personas. La tercera es el analfabetismo financiero masivo. En los materiales de las encuestas sociológicas de aquellos años, encontré una estadística espeluznante. El 80% de los rusos
no entendía lo que eran las acciones. El 70% no entendía qué eran los dividendos. Y no vendía acciones en el sentido legal, sino simples billetes con la promesa de rescate a un precio creciente. El resultado superó todas las expectativas. En el verano de 1994, entre 10 y 15 millones de personas habían invertido en MMM. Imagínese, 1 de cada 10 habitantes de Rusia, el importe de los depósitos. Según diversas estimaciones, de 40 a 80 billones de rublos no denominados. Pero lo que más me llamó la atención de los materiales de archivo no fue la magnitud, sino la psicología. Cuando MMM dejó de pagar dinero en julio del 94, la gente no exigió un reembolso. Exigieron la reanudación de la estafa piramidal. En agosto, miles de depositantes acudieron a la oficina de MMM en Warszawskoye Szosy, con pancartas en las que se leía «Creemos a Mavrodí» y «Salvemos a MMM». Leyendo los reportajes de Izvestia de aquellos días, me di cuenta de que Mavrodí había conseguido lo que Ponzi había soñado: convertir a las víctimas en aliados fanáticamente devotos. Además, en diciembre de 1995, Mavrodí fue elegido miembro de la Duma estatal en la ola antigubernamental. Su lema: «El Estado destruyó MMM. Yo restableceré la justicia». ¿Genio? Absolutamente. Pero lo más interesante empezó más tarde, en 2011, cuando Mavrodí lanzó MMM 2011, esta vez, a través de Internet. Y aquí hubo un salto cualitativo en la evolución de las pirámides. Estudiando los expedientes de los casos en los archivos del Ministerio del Interior ruso, descubrí: el nuevo MMM operaba en 30 países al mismo tiempo, desde la India hasta Nigeria. Las propias víctimas se transferían dinero entre sí a través de WebMoney y Bitcoin. No había una cuenta central. Los fondos circulaban directamente entre los participantes. Fue una revolución. Mavrodí se dio cuenta de lo que no hicieron otros estafadores. No hace falta quedarse el dinero para uno mismo. Basta con organizar un sistema en el que las propias víctimas se estafen entre sí, y él permanecerá en la sombra como ideólogo y coordinador. 300.000 víctimas en todo el mundo, y ni un solo dólar en las cuentas del propio Mavrodí. Al analizar este esquema, se me armó un rompecabezas. Mavrodí mostró cómo utilizar 3 nuevas herramientas: medios de comunicación de masas para llegar al público al instante, caos político para legitimar la desconfianza en el sistema, Internet para crear una estructura descentralizada sin un punto central de fallo. Pero ni siquiera Mavrodí podía prever lo que ocurriría después. No podía imaginar cómo las criptomonedas transformarían su modelo descentralizado en algo fundamentalmente nuevo. Y aquí es donde comienza la parte más interesante de la historia, porque los que vinieron después de Mavrodí crearon la tecnología que hace que las pirámides modernas sean prácticamente invulnerables. 3 de enero de 2009. Apareció en la red un documento que puso patas arriba el mundo de las finanzas. 9 páginas de descripción técnica tituladas Bitcoin, un sistema monetario electrónico peer-to-peer, escrito por el enigmático Satoshi Nakamoto. Estudiando las primeras discusiones sobre Bitcoin en el foro K-Cryptography, me di cuenta. Los creadores de las criptodivisas querían construir un sistema financiero honesto y sin intermediarios. No tenían ni idea de que estaban dando a los defraudadores el arma más poderosa de la historia, porque las criptomonedas han resuelto 3 grandes problemas a los que se enfrentaban Ponzi y Mavrodí. Primer problema: las huellas. Cuando Ponzi transfería dinero a través de los bancos, cada transacción dejaba un rastro de papel, documentos bancarios, cheques, recibos.
Todo ello acababa conduciendo a la investigación hasta sus cuentas. Mabrodi fue más inteligente. Utilizó el efectivo y el trueque. Pero esto también tenía sus limitaciones. Las criptomonedas han dado el seudónimo. Todas las transacciones parecen visibles en la blockchain, pero vincular una cartera a una persona real es una tarea aparte, y si se utilizan mezcladores como Tornado Cash o Blender.io, el seguimiento se convierte en una tarea infernal. Leyendo los informes de Chainalysis sobre los flujos de criptodivisas sucias, me enteré. En el año 2022, más de 20.000 millones de dólares pasaron por las mezcladoras. De esa cantidad, se pudo rastrear menos del 10%. El segundo problema son los límites. Ponzi tenía un problema. Solo podía trabajar en Boston, como mucho en Estados Unidos. La de Mabrodi solo estaba en la antigua Unión Soviética. La expansión exigía abrir oficinas, contratar personal, obtener licencias. Las criptomonedas han eliminado las restricciones geográficas. Con un clic, puedes enviar $1 millón de Londres a Tokio, saltándote todos los bancos y reguladores, sin visados, sin licencias, sin leyes monetarias. Además, las propias víctimas acuden a los estafadores. Basta con crear un sitio web, poner anuncios en las redes sociales en 30 idiomas y atraer a inversores de todo el mundo. El tercer problema es la confianza. La tarea más difícil de cualquier estafa piramidal es convencer a la gente de que dé dinero a un desconocido. Ponzi lo resolvió mediante el encanto personal y las recomendaciones. Mabrodi lo hizo mediante anuncios de televisión y explicaciones pseudocientíficas. Pero los cryptojackers han encontrado una forma mejor: el fetichismo tecnológico, blockchain, contratos inteligentes, DeFi, NFT. Estas palabras suenan tan científicas y complejas que la mayoría de la gente confía automáticamente en ellas. Si está basado en blockchain, entonces es digno de confianza, pensaban las víctimas. Y lo que es más importante, las criptomonedas han creado la ilusión de una transparencia total. Todas las transacciones son visibles en la blockchain, es imposible hacer trampas. En realidad, solo son visibles los movimientos entre monederos. Lo que hay detrás de cada dirección es un misterio tras 7 sellos. Estudiando la documentación técnica del proyecto Forsage en los archivos de GitHub, me di cuenta. Las criptopirámides modernas utilizan contratos inteligentes no para ser honestas, sino para camuflarse. El código parece complejo y científico, pero en realidad cumple la función más sencilla: redistribuir el dinero de los participantes tardíos a los primeros. Pero lo más ingenioso fue que convirtieron a las víctimas en evangelistas. En una estafa piramidal normal, las personas están motivadas por el dinero. En una criptopirámide, también están motivados por la ideología. Estamos construyendo las finanzas del futuro. Estamos luchando contra el sistema bancario. Esto es una revolución. Las víctimas sienten que no son unos pringados, sino los pioneros de una nueva era. El resultado superó todas las expectativas. En el año 2023, la proporción de criptomonedas en las pirámides financieras había alcanzado el 48%. En Rusia, más del 80%. Pero a medida que escarbaba en los documentos judiciales de OneCoin, Finico y docenas de otros proyectos, una extraña sensación empezó a golpearme. Demasiadas coincidencias, demasiados esquemas similares, demasiados lanzamientos sincronizados. Y entonces me pregunté, ¿y si no se trata solo de evolución? ¿Y si hay algo más detrás de la oleada de criptopirámides que el mero progreso tecnológico? La respuesta a esa pregunta
me llevó a descubrimientos que me hicieron replantearme todo lo que sabía sobre el fraude financiero moderno. Para entender lo perfectos que se han vuelto los esquemas piramidales modernos, veamos 3 casos. 3 estafas que lo demostraron. Las criptodivisas han convertido el fraude financiero en una ciencia exacta. Primer caso. OneCoin, la criptomoneda que no existía. Año 2014. Bulgaria. Rusia Ignatova, doctora en Derecho por Oxford y antigua consultora de McKinsey, lanza una criptodivisa revolucionaria. El sitio web parece profesional. El libro blanco está lleno de términos técnicos. Las promesas son modestas. No miles de euros de beneficios, sino un crecimiento estable como el Bitcoin. Al estudiar los materiales del FBI, me di cuenta de que OneCoin era brillante precisamente por su simplicidad. Sin cadena de bloques, sin mineros, solo una base de datos en un servidor de Sofía donde los números cambiaban con un clic del ratón. Pero las víctimas no lo sabían. Compraron paquetes educativos de criptomoneda por euros y recibieron fichas OneCoin. Los tokens no se podían retirar, canjear ni utilizar, pero era posible conseguir nuevos invitando a amigos. 4.500 millones de euros en 3 años. 3 millones de víctimas en todo el mundo. Rouget desapareció en 2017 y sigue siendo buscado por el FBI. Segundo caso, Finico, una estafa piramidal con inteligencia artificial. Año 2019. Tatarstán. Kirill Doronin, un programador de 25 años, crea la plataforma de inversión Finico. Leyenda. La red neuronal comercia en bolsas de criptomonedas y aporta hasta un 30% al mes. Leyendo el material de la investigación en los archivos de la Fiscalía General rusa, descubrí: no había ninguna red neuronal. El dinero simplemente se redistribuía entre los participantes en un esquema Ponzi clásico. Pero el envoltorio era perfecto. Sitio web con gráficos de beneficios en tiempo real. Una aplicación móvil con notificaciones push sobre operaciones de IA. Canales de Telegram con percepciones de los operadores. Las víctimas se sentían parte de un club de élite de inversores tecnológicos. 7.000 millones de rublos de daños. 70.000 víctimas. Doronin ha sido detenido, pero no se ha encontrado la mayor parte del dinero, que ha llegado a decenas de países a través de criptointercambios. Tercer caso. S-Group es un criptobanco ucraniano. 2022. Ucrania. Con la guerra y la inestabilidad económica como telón de fondo, aparece S-Group, el primer criptobanco ucraniano. Promete entre un 7 y un 12% al mes en inversiones en su propia criptodivisa. Analizando los archivos de los medios de comunicación ucranianos, encontré detalles del esquema. Los clientes compraban tokens S-Coin ficticios que no cotizaban en ninguna bolsa. Todas las operaciones se realizaban a través de la plataforma interna de la empresa. El tipo de cambio crecía cada día gracias al éxito de las inversiones. En realidad, S-Coin solo existía en la base de datos de S-Group. Pero las víctimas veían crecer sus inversiones, recibían intereses y traían amigos. El programa de recomendación daba bonificaciones por cada nuevo cliente. Decenas de miles de víctimas. Los pagos cesaron a principios del año 2024. Los fundadores desaparecieron con el dinero. 3 países diferentes. 3 épocas diferentes. 3 leyendas diferentes. Pero cuando comparé los modelos de trabajo, me sorprendió la cantidad de solapamientos. Todos utilizaban criptomonedas o tokens ficticios. Todos tenían plataformas internas sin acceso a bolsas externas. Todos ellos se promocionaron activamente a través de las redes sociales y los blogueros. Todos prometieron tecnologías revolucionarias, blockchain, IA,
algoritmos cuánticos. Todos tenían programas de derivación agresivos. Todos desaparecieron casi simultáneamente a la primera señal de problemas. Pero lo más interesante es el aspecto técnico. Estudiando el código de los sitios a través de los archivos de GitHub y Wayback Machine, descubrí: muchos utilizaban plantillas idénticas, algoritmos similares, módulos idénticos para la gestión de usuarios. Es como si alguien hubiera creado un constructor de criptopirámides y lo hubiera repartido entre los estafadores de todo el mundo. Además, cuando analicé las fechas de lanzamiento de docenas de proyectos, observé un patrón. Los nuevos planes aparecían en oleadas. La primera fue de 2014 a 2016. La segunda, de 2019 a 2021. La tercera ola está empezando ahora mismo. ¿Un accidente? No lo creo. Porque cuando empecé a indagar más a fondo, buscando conexiones entre los organizadores, analizando los flujos de criptomoneda, estudiando los datos de registro de dominios, empezó a surgir ante mí una imagen que lo explicaba todo. Las estafas piramidales modernas no solo han evolucionado, se han convertido en parte de algo más grande, un sistema, una industria, tal vez incluso una red que se extiende por todo el mundo. Y este descubrimiento me llevó a darme cuenta de lo que les hace verdaderamente invulnerables. Así que tenía todas las piezas del rompecabezas delante de mí, desde los cupones postales de Ponzi hasta las fichas ficticias de Rusia Ignatova. 100 años de evolución del fraude financiero. Y por fin me di cuenta de qué era lo que hacía prácticamente invulnerables a las pirámides modernas. El secreto resultó ser no una tecnología, sino una combinación de ellas. El primer nivel de protección es el pseudonimato tecnológico. Las criptomonedas han dado a los defraudadores lo que soñaban los conspiradores de Ponzi: la posibilidad de transferir millones permaneciendo en la sombra. Cuando rastreé las rutas del movimiento de dinero a través de los analizadores de blockchain, la imagen quedó clara. Los fondos pasan por docenas de monederos, mezcladores e intercambios descentralizados. Para cuando se transfieren a fiat, es casi imposible vincular la transacción a una persona concreta. El segundo nivel es la difuminación geográfica. Las pirámides clásicas siempre han tenido un centro: la oficina de Ponzi en Boston, la sede de MMM en Moscú. Las estafas modernas no tienen ubicación física. Los servidores están en un país. Los dominios se registran en otro. Los fundadores viven en un tercero. Las víctimas viven en todo el mundo. Cuando OneCoin empezó a ser investigada en Bulgaria, las operaciones se trasladaron a Dubái. Cuando empezaron los problemas en los EAU, se trasladó a Singapur. Rush podía dirigir un imperio de 4.000 millones de dólares desde un portátil desde cualquier lugar del planeta. El tercer nivel es el camuflaje psicológico. El invento más ingenioso es convertir a las víctimas en evangelistas. Las pirámides modernas no solo venden beneficios, sino también ideología. Revolución en las finanzas, lucha contra el sistema bancario, tecnologías del futuro. Las víctimas de Finico no solo invertían dinero, creían estar construyendo un mundo nuevo. Cuando el plan se vino abajo, muchos siguieron defendiendo el proyecto en las redes sociales, culpando del colapso a gente envidiosa y al sistema. El cuarto nivel es la complejidad técnica: blockchain, contratos inteligentes, protocolos DeFi. Estos términos suenan tan científicos que la mayoría de la gente confía automáticamente en ellos. Las víctimas piensan: si el código es abierto y está en GitHub, entonces todo vale. En realidad, el código puede ser perfectamente legal y seguir funcionando como una estafa piramidal clásica.
El quinto nivel es una estructura descentralizada. Los sistemas modernos no guardan el dinero en un solo lugar. Los fondos circulan entre los participantes directamente, a través de contratos inteligentes. Cuando las autoridades intentan encontrar la cuenta principal, sencillamente no existe. Hay miles de pequeños monederos vinculados por un algoritmo. Fue esta combinación la que hizo invulnerables a las criptopirámides. Resolvieron todos los problemas a los que se enfrentaron Ponzi y Mabrodi. Ahí está, la fórmula de la pirámide perfecta del siglo XXI. Cuando me di cuenta, sentí una extraña satisfacción. El misterio estaba resuelto. La evolución, desde los primitivos esquemas Ponzi hasta las criptomáquinas de engaño de alta tecnología, es lógica y predecible. Cada nueva herramienta, la televisión, Internet, las criptomonedas, hacía las pirámides más sofisticadas. Me recosté en la silla y miré las pantallas de datos. Cientos de estafas, miles de millones de dólares robados, millones de víctimas. Una imagen triste pero comprensible del progreso tecnológico en manos de los defraudadores. Parecía que la investigación había concluido. El misterio de la invulnerabilidad de las pirámides modernas estaba resuelto. Pero entonces no sabía que solo estaba viendo la punta del iceberg. Cuando estaba a punto de cerrar el navegador, mis ojos se fijaron en un detalle de los datos WHOIS que se me había pasado por alto. Para los que no lo sepan, WHOIS es como el pasaporte de cualquier sitio web. Muestra quién lo registró, qué correo electrónico se utilizó y cuándo se creó. Estos datos están abiertos a todo el mundo. El dominio de Finico se registró a través de Namecheap. Es el caso habitual. Pero en el campo Contacto administrativo aparecía un correo electrónico familiar. Vi la misma dirección en los datos de registro de S Group y OneCoin y otros 7 proyectos en mi lista. Empecé a cotejar docenas de dominios a través de los archivos WHOIS y poco a poco surgió una imagen increíble. Alguien coordinó el lanzamiento de los planes en todo el mundo. Alguien proporcionó a los defraudadores no solo tecnología, sino también infraestructura. Y entonces me di cuenta de que mi investigación no había terminado. Pasé 3 días rebuscando en los archivos WHOIS, cotejando datos. Y la imagen que surgió me impactó. No solo Finico, OneCoin y S Group estaban vinculados por la misma dirección de correo electrónico. Ante mí había una red de 47 proyectos en todo el mundo, de Europa a Asia, de América Latina a África. Pero eso fue solo el principio. Tras analizar los datos de los proveedores de alojamiento a través de bases de datos públicas, descubrí que la mayoría de estos sitios utilizaban servidores de unas pocas empresas, y todas estas empresas estaban vinculadas a una única estructura matriz, un holding de Singapur. Lo que sigue es más. Estudiando los archivos de GitHub, donde muchos proyectos habían colocado su código, encontré repositorios con módulos idénticos, sistemas de registro de usuarios, algoritmos para calcular intereses, interfaces para oficinas. Todo estaba creado con el mismo estilo y salía de las mismas manos. Era como si hubiera una cadena de montaje de una estafa piramidal. Y fue entonces cuando empecé a buscar gente. La primera pista fue que el dominio OneCoin estaba registrado a nombre de una empresa fantasma de Belice. A través de las bases de datos de registro de empresas, encontré al director, un tal Mikhail K. La misma persona figuraba como director en otras 8 empresas relacionadas con proyectos de criptomonedas. La segunda pista es que el expediente del caso Finico mencionaba a un consultor de seguridad informática, Andrei Into. Tras buscar en LinkedIn y en bases de datos públicas,
descubrí que trabajaba como director técnico en una empresa que desarrollaba plataformas para proyectos financieros innovadores. La tercera pista es la más importante. En los documentos judiciales sobre el caso S-Group aparecía un auditor independiente, llamado Dimitri R. Esta persona comprobaba la fiabilidad del plan de inversión. Pero cuando investigué su biografía, resultó que era el mismo auditor que había confirmado la estabilidad financiera de OneCoin y de otros 12 proyectos. Indagando aún más en los registros públicos de empresas y en las bases de datos judiciales, encontré lo que buscaba. Todas estas personas tenían una estructura en común: un grupo internacional de consultoría con sede en Dubái y sucursales en Singapur, Chipre y Panamá. Oficialmente, se dedicaban a la consultoría tecnológica para nuevas empresas de tecnología financiera. Extraoficialmente, creaban esquemas piramidales por encargo. Sus servicios incluían plataforma técnica, un sitio web ya preparado con un sistema de registro, cuentas de usuario y operaciones simuladas, embalaje legal, registro de empresas en jurisdicciones offshore, preparación de documentos, obtención de licencias en jurisdicciones amigas, apoyo en marketing, creación de una leyenda del proyecto, producción de material promocional, contacto con blogueros y personas influyentes, seguridad técnica, creación de servidores, protección frente a piratas informáticos, sistemas de blanqueo de dinero mediante mezcladores de criptomonedas, postproducción, ayudar a que el proyecto se cierre y los fundadores desaparezcan a la primera señal de problemas. Servicio completo. Franquicia de fraude. Estudiando su lista de precios en los archivos de la Darknet, descubrí: el coste del paquete básico oscilaba entre 50 y 100.000 dólares. Por ese dinero, el cliente recibía un esquema piramidal listo para usar, capaz de recaudar millones. La rentabilidad es de miles de puntos porcentuales, pero el descubrimiento más impactante fue al final. Al analizar los flujos financieros mediante analizadores de blockchain, me di cuenta de que este grupo no se limitaba a vender servicios. Se llevaban un porcentaje de cada cantidad robada. Ruche Ignatova, Kirill Doronin, los creadores de S-Group, todos ellos no eran defraudadores independientes, sino franquiciados, ejecutores en un sistema global. Los verdaderos amos permanecieron en la sombra, obteniendo su parte de los miles de millones de dinero robado y preparando nuevos planes. Y entonces me di cuenta de lo principal. Las pirámides financieras modernas se han hecho invulnerables no solo gracias a la tecnología, se han hecho invulnerables gracias a la industrialización. El fraude se ha convertido en un negocio, una corporación, una máquina de fraude. Mientras las autoridades atrapan a estafadores individuales, los verdaderos titiriteros ya están preparando la siguiente oleada. Y a juzgar por la actividad en la Darknet que he estado siguiendo en las últimas semanas, esta oleada será la más destructiva de la historia. Esta vez los estafadores planean utilizar la inteligencia artificial. Nuevos esquemas analizarán tus perfiles en las redes sociales, determinarán tu tipo psicológico y crearán engaños personalizados. Para los amantes de la tecnología, blockchain revolucionario. Para los conservadores, inversiones estables. Para los jóvenes, criptojuegos con ganancias. La tecnología deepfake creará un ejército de falsos inversores de éxito que pregonarán sus beneficios en vídeos testimoniales. Será imposible distinguir a los falsos. Ya no es solo una estafa, es una industria que factura decenas de miles de millones de dólares y utiliza las tecnologías más avanzadas del planeta. ¿Cómo protegerse? Nunca inviertas en proyectos que prometan más de un 10 o 15% anual. Compruebe las licencias en los registros oficiales de los reguladores. Si te persuaden activamente,
es una señal de alarma. Resumiendo mi investigación. En 100 años, las pirámides han pasado de ser primitivos esquemas Ponzi a corporaciones mundiales del engaño. La tecnología las ha hecho cada vez más sofisticadas e invulnerables. Pero tenemos una ventaja: el conocimiento. Ahora ya sabes cómo funcionan. Comparta esta información. Advierta a sus seres queridos, porque tú podrías ser la próxima víctima. Como siempre, su señor Dark Web.